Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la hora 25, una hora imaginaria para calibrar al mundo, una oportunidad antes de iniciar el nuevo ciclo que nos permita aprender para no seguir repitiendo y en el contexto de seguir con un activismo férreo, consistente, por las comprensiones, porque estamos seguros, convencidos y hemos comprendido que son las mejores comprensiones las que fundan las mejores decisiones, y son las mejores decisiones las que tienen mayor probabilidad y posibilidad de construir un bienestar para todos en este presente y en un futuro presente también. Y para conversar sobre aspectos de psicología, de educación, de salud mental, de bienestar, de acercar las comprensiones a quienes los necesitan, tenemos una tremenda invitada, Marisol Sagredo, psicóloga clínica. Bienvenida, Marisol. Gracias, Seba. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Marisol? Bien, comenzando este año con muchas cosas, así como está el mundo hoy en día. Muy brotado, con mucho movimiento. Así es, y es por eso que hemos activado este activismo, porque creo que es bastante perceptible para la mayoría de la gente de que están pasando muchas cosas, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Entonces es un buen momento para tener esta hora imaginaria, la hora 25, y reflexionar un poquito. Entonces te quiero invitar a conversar sobre los niños. ¿Qué ves que está pasando con todas las noticias de bullying, violencia, agresión? ¿Qué fue de los niños en la pandemia, su vuelta a clase? Partamos por ahí y vemos a dónde llegamos. Bueno, yo creo que exactamente el minuto actual, todos estamos escuchando temáticas de bullying en niños súper marcados. Pero hay varias aristas y la gente solo cree que tiene que ver con la agresión a un otro. Pero el bullying es mucho más que la agresión a un otro. Entonces ahí uno se cuestiona, primero, ¿qué está pasando con los adultos responsables? Veamos el nivel de agresión actual que está teniendo la sociedad. Me refiero en todo tipo de cosas, desde trabajo, desde relaciones humanas, desde pareja, etc. Desde manejar en la calle. Exactamente. Y por otro lado también pensar que por 2 años nuestros niños, que ahora son preadolescentes o adolescentes, estuvieron contenidos. Estuvieron bajo un dogma y una estructura súper clara en donde no se podían expresar, en donde no podían sentir, en donde no podían socializar, en donde no podían buscar quiénes realmente eran, sino que tenían que basarse en algo súper estructurado, establecido, porque si sacábamos esa estructura, la incertidumbre que hacía, ansiedad, depresión, etc. Entonces, de la noche a la mañana se acabaron las vacaciones, los soltamos al colegio y le decimos al colegio, bueno, usted hágase cargo, aquí tiene a los niños, yo traté de que estudiara lo mejor que pudiera durante la pandemia, y estos niños ya no son los niños de antes. Pasaron 2 años, tienen nuevas vivencias, nuevas emociones, nuevos pensamientos, y ahora se tienen que aprender a adaptar a este mundo nuevo, sin un puente entre medio. Y este puente fue el que faltó. Entonces ahora están desbordados, ahora no quieren conversar, están mucho más egocéntricos, porque ellos estuvieron satisfaciendo sus propias necesidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Intentan salirse de ellos mismos para compartir con los otros, pero no lo logran. Y ahí viene el bullying entendido desde una etapa previa en donde no hay manejo emocional. Y como yo no tengo manejo emocional, yo no puedo contactarme con el otro y lo agredo, pero no por agredir a un otro. Yo creo que en muchos de estos casos no tiene que ver con el otro, tiene que ver con que yo no logro mantener mi propio manejo emocional de una manera sana. Entonces exploto, porque estoy segura que muchos de esos papás deben decir, ay, este niñito me tiene loco, ya no sé qué hacer con él. Entonces no tiene que ver solo con los compañeros de curso, tiene que ver con su vida en general. Me parece muy interesante llevar el foco también a qué es lo que le está pasando al que agrede al otro. ¿Qué pasa con ese niño, con esa emocionalidad? Tú decías, durante toda esta época de la pandemia han estado más centrados en sí mismos, quizá más conectados con el mundo digital y sus lógicas. Y suele suceder que un niño que no cuenta con padres asertivos, por decirlo de alguna forma,
el niño se vuelve incapaz de atender sus propias necesidades, por tanto se va frustrando al no entenderse, al que nadie le explica, al que nadie lo contiene, en donde su propia emocionalidad probablemente no es vista tampoco. Y es eso que trae en su vivir cotidiano lo que en el encuentro con un otro, que eventualmente puede ser cualquiera, o eventualmente el más débil, el más gordo, el más chico, el más cualquier cosa, se produce esto. Pero viendo el fenómeno y atendiendo el fenómeno, porque también hay que ver qué le pasa al agredido también con su propio mundo, y hay que ver el sistema entero, pero a veces se desatiende y se cataloga como el agresor, el malo, pero a veces son víctimas también de muchas cosas. Y yo creo que muchos de los agresores actuales son víctimas, porque también son víctimas de ellos mismos, porque no se conocen, no se entienden, no saben qué es lo que quieren, están desbordados. Y es como lo que nos pasa mucho a los psicólogos cuando viene un paciente, sobre todo ahora en pandemia, que están con muchas crisis de pánico, y uno les dice, bueno, tu cuerpo lo que está haciendo es sacar algo que no has sacado de manera consciente, que no has hablado, que no has llorado, que no has gritado, y tu cuerpo es tan sabio y tan espectacular que dice, vamos a sacarlo a través de crisis de pánico. Podría ser a través de un cáncer, podría ser a través de jaqueca, podría ser a través de colon irritable, y sale a través de este camino, que de alguna manera u otra es mucho más funcional que un cáncer. Yo creo que el bullying actualmente y esta agresión es esto mismo, pero a un nivel más infantil, más adolescente. Y es en un menor tiempo. Y es por eso que sale ahora, en este minuto, porque se da la instancia para poder expresar. La pregunta es, ¿qué es lo que ese niño, ese adolescente, ese joven no ha expresado, no ha dicho, no se ha atrevido a sentir? Y ahí viene el cómo nos hacemos cargo nosotros como sociedad con todos estos jóvenes y adolescentes que se sienten un poco que perdieron 2 años y que ya el niño de antes no es el mismo que el adolescente de hoy. Ha pasado según la edad que uno tenga, claramente los que son más chiquititos, y tengo una hija más pequeñita, y volvió pero feliz a su etapa escolar, encontrarse con otros niños y goza y se ríe, tiene todo lo que tiene un niño, pero hay otras etapas del desarrollo psicoemocional del niño en donde los aspectos emocionales hacen que sea mucho más difícil de integrar y de comprender. Y si esa crisis, entre comillas, se anicha en 2 años de pandemia en condiciones de hacinamiento, donde los mismos padres y los mismos adultos también nos percatamos también de trastornos en nuestro ánimo, a lo menos, donde uno diría, bueno, la mayoría de la gente tuvo algún nivel de angustia razonable y esperable en atención a que estábamos en una pandemia, miedo, algunos perdieron familiares, otros cortaron vínculos sociales, otros desnudaron conflictos de convivencia entre parejas que hacían sostenible también su vínculo en encontrarnos un ratito en la noche y comer y dormir, y se fueron generando muchas condiciones que para cierta gente pudo haber sido positiva, o también se puedan pesquisar aspectos positivos, porque también estuvo la posibilidad de estar juntos mucho más tiempo y de poder estar más atento para amarnos, pero también desnudó que las condiciones en las cuales la mayoría de la gente, intuyo yo, no contaba con condiciones mínimas para poder pretender que un adulto pueda ser asertivo en el cuidado de un niño. Y también tiene que ver con la resiliencia. Porque hay una frase que yo siempre uso con mis pacientes, y es que muchos adultos se desbordaron durante la pandemia. Entonces, ¿cómo le pide al niño que no se desborde si yo adulto me desbordé? Entonces, yo siempre uso el ejemplo de andar en avión. Cuando uno va en avión, aparece la azafata y dice, bueno, cuando existe un problema de presión en la cabina, van a caer unas mascarillas, primero póngaselo usted y después al niño. Y eso no es por egoísmo. La gente dice, oye, pero qué egoísta. No, porque ¿cómo yo voy a poder cuidar al otro si yo no estoy bien? Entonces yo creo que hubo un vacío también en la preocupación de los adultos por ellos mismos. Se preocuparon por los niños como ellos podían, pero sin darse cuenta que ellos eran el sustento emocional de los niños.
Y si el sustento emocional falla, obviamente los niños también fallan. Porque los psicólogos decíamos, por favor, estructuren la vida, aun cuando estén en cuatro paredes, estructuren. Nos levantamos a tal hora, nos duchamos, nos vestimos, nos andamos en pijama, desayunamos, etcétera, porque esa estructura quitaba la incertidumbre, que la incertidumbre es la que nos daba ansiedad. Por lo tanto, al estructurar, el niño sabe qué es lo que se viene en el día, sabe a qué atenerse. Esa estructura, que nosotros lo vemos tan simple como un calendario, como un horario, le daba estructura emocional también al niño. Y eso también nos daba estructura a nosotros para poder saber por lo menos qué va a pasar hoy día en mi casa. Quizás no sé si mañana van a abrir, no van a abrir las cuarentenas, vamos a poder ir a trabajar, al colegio, pero por lo menos yo sé que yo en esto puedo tener el control. ¿Nos puedes comentar un poquitito sobre la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué es? ¿Qué técnicas se pueden utilizar? Entremos por definir el concepto que si bien ha estado en boga en ciertos nichos, no sé si está tan masificado su entendimiento y qué es y cómo funciona. En términos simples, es cuando yo tengo dificultades en la vida, a pesar de las dificultades, no casarse con el problema, sino que buscar las soluciones y hacer algo para lograr salir de esa dificultad. Sin importar si estamos hablando de una enfermedad, de quedarnos sin trabajo, de un quiebre amoroso, el poder salir adelante sin importar lo tan catastrófico que sea el contexto, eso es la resiliencia. Y el problema es que mucha gente, y lo vi mucho en pandemia, cae en el asistencialismo. Dice, sí, yo voy a salir adelante, pero necesito que Juanito, Pedrito me den el bono, me den el trabajo, cuando en el fondo uno tiene que hacerse cargo de la propia solución y ponerse en acción. El detenerse por el miedo, por la frustración, lo único que hace es que nos quedemos inmovilizados y no podamos salir de ese problema. Y nosotros lo que necesitamos es salir. El ser resiliente tiene que ver con ponerse en movimiento para salir de ese hoyo negro, de ese agujero, de eso que nos está haciendo sentir tan mal. Y el punto es que lograr motivar para salir de ese estado es lo más difícil. ¿Se puede entrenar esta habilidad o esta competencia o este recurso? Mira, ¿se puede entrenar? Sí, pero es un trabajo diario. Y una de las maneras que yo he encontrado más fácil, entre comillas, para poder hacerlo es siempre frente a una dificultad, decir, ¿para qué te tocó? Por ejemplo, supongamos que mi marido tuvo cáncer. Entonces, el preguntar para qué tocó que mi marido tuviera cáncer. La gente dice, ay, pero ¿cómo es posible si el cáncer es tan terrible, es horroroso, no tiene nada? Bueno, no. El cáncer a mí me enseñó algo. ¿Qué me enseñó? Que podíamos estar juntos y salir adelante. Me enseñó que lo más importante es la salud y es establecer lazos estrechos y no importa lo que venga más adelante se arreglará. Siempre se puede encontrar un para qué. Y ahí lo relacionamos un poco con Frankl, con el hombre en búsqueda de sentido. Pero a pesar de que una situación puede ser terrible, una muerte, un quiebre, siempre hay algo para que nosotros podamos entender el sentido. Y eso hay que entrenarlo. Frente a algo malo al tiro, ¿para qué te robaron? No, porque es que yo perdí plata. No, ¿para qué? ¿Qué aprendiste tú de esto? Dentro de, claro, la primera reacción emocional y esperable, creo que es como cómo me quieres vender algo positivo de algo que es tremendamente trágico, como el cáncer. Lo cual es cierto, pero también es cierto lo que tú dices. De hecho, tú señalabas a Viktor Frankl que él habla de esto, del logos, del sentido, del para qué, y él lo acuña y lo aprende en un campo de concentración, viviendo unos horrores inhumanos, terribles. Si el cáncer es terrible, imagínate un campo de concentración nazi con todo lo que hacían allá adentro. Y él se dio cuenta que los que tenían un sentido o le daban un para qué a todo esto eran los que sobrevivían al campo de concentración. Entonces, si bien entendamos que el cáncer es terrible, el que empezó a hablar de este tipo de cosas estaba en un entorno que me imagino que debe haber sido infinitamente peor que un cáncer. Ahora, yo creo que tampoco podemos decir peor, mejor, más difícil, porque cuando uno vive un dolor,
una pérdida, un duelo, uno lo ve como lo más terrible del mundo. Y también como un discurso importante que yo doy es que quizás ahora no le encuentras el sentido, pero cuando la carga emocional baje, sí se la vas a encontrar. Entonces, quizás en el minuto del gran dolor uno dice, tranquila, mañana te lo voy a preguntar y me vas a dar una respuesta, y en una semana más te lo voy a volver a preguntar y me vas a dar quizás otra respuesta, pero ambas respuestas son válidas y ambas hacen que tú te levantes y sigas día a día caminando y logrando metas y teniendo sueños y socializando. Sí, importante me parece la distinción bien aguda, porque en el lenguaje nosotros estamos un poco acostumbrados al más, el menos, a comparar, a cuantificar, a evaluar, a jerarquizar, pero es muy cierto lo que tú dices, de que finalmente la percepción de daño o de dolor es completamente subjetivo, y yo creo que históricamente a nadie le ha consolado que otro esté en otra situación comparable o no comparable. Por tanto, me parece muy pertinente la distinción de que cada sufrimiento, cada dolor es único, personal y particular, y no suma mucho compararlo, a pesar de que todos tengamos ejemplos de que no, si te pasó esto, pero yo tengo una tía que le pasó una cosa 2 veces, y como que si eso consolara a alguien, cuando la verdad que no ayuda mucho eso. No, y a mí me pasa que en redes sociales de repente me hacen preguntas de temática súper profunda y yo digo, sería poco ética si te diera una respuesta, porque tengo que conocer más el caso, saber más detalles para poder, no sé si aconsejar, pero darte una mirada distinta sobre cómo salir de eso. Y la gente dice, pero si es psicóloga, soy psicóloga, pero tú mismo lo sabes, en la carrera no nos enseñan a que existe 2 más 2 es 4, nos enseñan que 2 más 2 es 5, que podemos estar cerca del 4, pero nunca va a ser exactamente igual. La expectativa es como, dame la receta, los 7 pasos de la solución de lo que te estoy preguntando, y cuando uno la respuesta es, pero cuéntame un poquitito, es que todo depende del contexto, tendrías que comprender algunos otros aspectos para poder, qué lata, no. O cuando llegan a terapia, ¿cuántas sesiones voy a necesitar? Yo siempre digo, sería poco ética si te dijera cuántas, porque yo no soy la que maneja el proceso. El proceso terapéutico tiene que ver con cuánto te involucra, con cómo hacer las tareas, porque yo mando tareas desgraciadamente, porque si no, no me aseguro que trabajen durante la semana, con cuánto te atreves a sobrepasar tus propios límites. Yo puedo tener una idea, pero finalmente el que va a trabajar va a ser el otro. Entonces decir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año sería ridículo, por lo menos para mi manera de trabajar. Hay un chiste que yo siempre digo que dice, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una ampolleta? Depende si la ampolleta quiere cambiar o no. Que aludo a lo que tú dices, no es el psicólogo el que especifica el tiempo, la duración y los componentes necesarios para sanarse, es el propio paciente el que tiene que especificar o descubrir esas especificaciones durante el proceso. Sí, y también el vínculo inicial, que también yo le digo mucho a los pacientes, después de la primera sesión, si no te gustó, te caí mal o sientes que no hubo un match entre los dos, busca a otro psicólogo, es fundamental, porque las investigaciones dicen que esa primera sesión da un resultado favorable en un porcentaje súper alto sobre cómo va a terminar la terapia. Así que es súper importante sentirse cómodo con el terapeuta. Oye, Marisol, ¿podemos ver un poquitito a los niños también? Porque justamente un amigo que le mando un saludo, que es Carlos del Ágora, me decía, oye, ¿por qué no hablan un poco de los niños, lo que le está pasando? Te dije, no, si viene una psicóloga, Marisol, así que voy a aprovechar de preguntarle. Entonces me gustaría indagar un poquitito cómo se podría orientar a los padres cuando 3 cosas. Cuando el hijo es el agresor, cuando el hijo es el abusado, la víctima, y cuando el niño presencia situaciones cotidianas de las cuales él participa como observador, pero participa de estas situaciones y de las peleas. Son casuísticas distintas que configuran en los padres también. Yo ahí lo primero que diría antes de meterme es que hay que saber bien en qué etapa está el niño del desarrollo. Si estamos hablando de preescolares, claramente están en una etapa yo, y hay que trabajar con cada niño en particular, en los grupos cursos, pero vamos a entender que nunca va a entender al otro como un legítimo otro y va a empatizar porque no tiene la capacidad, no tiene la habilidad, por más que quiera, no la tiene.
O sea, cognitivamente no alcanza ese nivel de desarrollo. Así que hay que trabajar de una manera. En primer ciclo hay que trabajar de otra manera, segundo ciclo de otra, y claramente en los preadolescentes, adolescentes... Aquí estamos justamente en lo que estábamos conversando. Depende. Hay que entender, hay que complejizar la realidad para ajustar la cosa, que es muy útil y necesario, pero la gente dice, pero pucha, yo quería que me dijera, estaba anotando, fui corriendo a buscar un lápiz para que... Vamos, en general, generalicemos. Cuando hay un niño que es el abusador, que es lo primero que me preguntaste, lo primero es, uno como papá tiene que tomar conciencia. Decir, efectivamente mi hijo está cometiendo ciertas acciones que van en contra de uno o varias personas. Si es bullying, tiene que ser a través del tiempo, varias veces, con un foco objetivo hacia ese niño. No puede ser solo una vez. Eso, buena importante distinción. Para que uno pudiera quizás hablar con propiedad de bullying, tiene que darse cierta frecuencia, no solamente un hito aislado. Es un buen indicador para distinguir de qué estamos hablando. Claro, porque si tú ves que es un niño que está alterado o agresivo, pero con el mundo, no solo con un niño, dos niños en específico, sino que le dicen algo en clase y explota y grita o está agresivo en la fila, es porque el niño está teniendo un problema, no porque está agrediendo a un otro. Que su nivel de agresividad salpique alrededor es un tema, pero no es que sea en contra del otro. Aquí el foco de la agresión es clara, es un otro, y eso es el bullying. Y lo primero es tomar conciencia. Ojalá la conciencia se tome en relación con lo que uno ve como papá y no porque te lo dice una mamá del curso, la profesora jefe, la psicóloga del colegio, que sea uno. Perfecto. Cuando eso pasa, lo primero es conversar con el hijo. Uno debería decir, pero uno conoce al hijo, conversa, pasa tiempo con él, sabe si le está pasando algo, si está con problemas para dormir, con problemas para comer, si es que no quiere ir al colegio, pero en muchos casos eso no ha pasado porque el mundo está sobredemandándonos, entonces no hemos tenido el tiempo. Entonces ahí mi recomendación es converse con el niño a ver si puede obtener algo. Insisto, depende de la edad que tenga, cuál va a ser su respuesta. Y ahí yo inmediatamente digo, hay que buscar ayuda externa, porque uno está muy involucrado. Así como yo no puedo tratar a mi familia como psicóloga, uno como mamá va a intentar ver lo mejor en el niño, y en otros casos también es lo peor, pero lo mejor en el niño, y no va a ser objetiva. Y uno necesita apoyo de un externo para que vea con objetividad y nos guíe sobre cómo tenemos que actuar. Una de mis recomendaciones, cuando esto ya es muy constante en el tiempo y que no se puede hacer siempre, pero también tengo que decirlo, es que ojalá a este niño o niña se le ponga, entre comillas, un chaperón en el recreo. Y no me refiero a que esté parado al lado, sino que esté alejado, mirando cómo se comporta, para que si va a entrar en un conflicto con alguien, puede llegar a mediar. Y no digo retar, no digo decir está mal, no, mediar. ¿Qué pasó? ¿Cómo van a resolver el conflicto? Etcétera. Para que así uno se proteja al que es agredido y el profesor jefe o el profesor pueda avisar en la casa: hoy hubo un conflicto entre Juanito y Pedrito, pero no se preocupen, hicimos algo con Pedrito, y que los papás no se enteren porque el niño dice: es que hoy día Pedrito me pegó. Entonces los papás todos los días van a llegar: ¿te pegó Pedrito hoy día? ¿Y seguro? ¿No te hizo nada? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a victimizar al niño y volvemos a poner como agresor al otro niño. Entonces este chaperón sirve para el agresor y para el agredido y llega a enseñar a mediar un poco el conflicto. Sería ideal. No siempre pasa, pero tengo que ponerlo sobre la mesa. En una de esas alguien quiere hacerme caso. Y en relación con el niño agredido... Espérate, para ir señalando, porque dijiste cosas que son importantes. Uno, primero, constatar en qué edad o en qué etapa está el niño, porque eso, entre otras variables, es necesario para entender bien, a lo menos, la situación basal. Luego es de ser cauto en no confundir alguna manifestación de angustia o un descontrol de impulso particular, específico, que el niño no tomó desayuno y durmió mal y explotó y le pegó a otro compañero, que está malo, sin duda, pero no podríamos hablar de bullying a menos que eso fuera reiterado en el tiempo. Tercera cosa importante que dijiste: siempre pedir ayuda. Porque a veces cuando uno está metido en el bosque, por más que quiera ayudar, pasan dos cosas: que uno no puede ver
también porque está completamente tocado por la situación. Y además, lo esperable es que un padre no tenga distinciones de psicólogo o para ayudar a sí mismo, comprenderse o ayudar al otro. Y lo cuarto, la estrategia del chaperón que le llamas tú, que es como el inspector de patio, algún designado, un ayudante. Sí, inspector de patio suena a crítica, es más como un acompañante, pero desde lejos. Sí, desde lejos. Y lo otro que también me parece importante, antes de entrar, cuando el caso es la víctima y no el victimario, no cortar lo que está sucediendo, sino que tratar de modelar una forma de expresarlo, de resolverlo, que además funde un aprendizaje. Exactamente. Porque eran cosas importantes, por eso quise me parece perfecto. Rescatarla. Me parece perfecto. De hecho, modelarlo, tú no dices quién es la víctima y el victimario, o quién está bien y quién está mal. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo resolvemos? Existe una manera de los 5 pasos, pero no lo voy a nombrar acá porque no resulta si lo hace un niño. Tiene que ser más un modelo familiar, tiene que ser un modelo educativo, pero en este minuto estoy trabajando harto con eso porque siento que tienen que entender que no es que pelear, o sea, no es que discutir esté mal. No es que discutir es igual a pelear. Entonces, tienen que entender que las disonancias entre uno y otro van a existir, pero ¿cómo salen de eso? Es igual que la resiliencia. ¿Cómo salimos de esto para que sea positivo y no negativo? Claro, porque uno no puede pretender que un niño, donde hay cientos de otros niños, eventualmente no tenga algún tipo de encuentro o conflicto o que choquen por posiciones de cualquier naturaleza, desde un equipo de fútbol contrario al otro. Entonces es esperable que en el convivir haya momentos de desencuentro y de discusión. El tema es que eso no se degenere en una agresión hacia el otro, como no puedo conversar contigo, te callo a golpes o empiezo a una agresión no física, pero verbal. Me burlo de ti todo el día, hago notar a los otros, también incito que se burlen de él, le pongo un apodo, se lo enseño a todos. Las formas de bullying no solamente se restringen a lo físico. Por eso tenemos que hacer un pequeño corte en los spots y entramos de lleno cuando está del otro lado, del que es víctima. Entonces, quédense con la idea de que primero uno en natural no está preparado para vivir estas situaciones. A veces uno mismo también está cargando con cosas que no se da cuenta cómo pueden ser un factor determinante en angustiar al niño también. O muchos adultos tampoco tienen control de impulsos, y menos esperar que lo puedan tener sus hijos, y menos en una pandemia, y menos con miedo y todas esas cosas. Entonces primero hay que tratar de comprender y pedir ayuda. Orientación yo creo que sería la quinta esencia para ver caso a caso. Quédense con nosotros y volvemos en unos minutos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl.
En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta a la segunda parte de la hora 25. Muy importante que los psicólogos salgan de sus cuevas y puedan compartir sus saberes, sus haceres, sus comprensiones sobre el ser humano. Necesitamos, entre todas las cosas que necesitamos, aprender a comprendernos. Conversábamos con Jimena Dávila hace unos días y nos decía que era muy importante ponerse en contacto con el sí mismo, respetarse a sí mismo como fundamento del bienestar. Pero resulta que conectarse con el sí mismo no resulta tan sencillo ni tan fácil. Por tanto, las ayudas que nos puedan brindar los psicólogos o distintas profesiones o personas también más comprensivas en estos aspectos para que esto se socialice. Y para eso tenemos a Marisol Sagredo. Marisol, habíamos quedado de seguir analizando el caso de bullying, distinguiéndolo de lo que no es bullying propiamente tal, y ahora íbamos a entrar hacia el que termina siendo víctima de bullying. Sí, fíjate que yo siento que con la víctima es más fácil trabajar que con el victimario. Porque cuando hay un niño que es víctima, lo evidencia. Se evidencia desde manera inconsciente, deja de comer, no quiere ir al colegio, tiene pesadillas, puede empezar a somatizar, he visto varias alergias. Entonces, uno al tiro dice algo está pasando, empieza a buscar y aparece un niño, un grupo de niños que está haciendo bullying a este pequeñito. Y lo primero que aquí hay que decir es que los papás tienen que entregar contención. Y pucha, que es difícil a los papás explicarles, pero si yo lo contengo, lo típico que dicen, pero en realidad contener es decir, cáete acá, cáete, desmáyate, yo voy a estar acá, yo te voy a proteger, no te preocupes, tú puedes desbordarte y aquí va a estar la mamá, aquí va a estar el papá protegiéndote. Es dar esta estructura que quita todos los podría ser, los que puede ser, no, da certezas. Y eso es lo que busca el niño. Todo va a estar bien. Tú vas a salir de esto. No te van a seguir haciendo bullying. Vas a seguir teniendo amigos. Tú eres una persona que vale. Ese tipo de certezas son las que necesita integrar el niño que ha sido víctima de bullying. Para eso lo primero que tenemos que hacer un poco es controlar al abusador, al victimario. Si es que el victimario sigue realizando las mismas conductas, por mucho que tú quieras hacer cosas con la víctima, no va a resultar. Y ahí mi recomendación, y van a decir, que escapista es la Marisol, pero si el victimario sigue ahí y no podemos controlarlo, sal del contexto. Cámbialo de colegio, cámbialo de grupo de amigos. Es importante. Y no suena tan loco si es que nosotros pensamos en las relaciones de pareja insana. Si es que no se puede cambiar la relación insana y uno ve que hay riesgo de violencia, uno dice, sal. Lo mismo yo digo acá, siempre y cuando no pasa nada con el victimario. Y con la víctima hay que empezar a empoderar, a que el niño se mire y diga, este soy yo, con mis luces y sombras, pero más con mis luces, y con esto voy a poder enfrentarme a este niño, a este grupo, etc. Y esto se tiene que hacer en casa, ojalá con apoyo externo, con los profesores, con una cultura educativa, con un grupo de amigos o de padres del curso que también te apoyen. No es un trabajo independiente del niño o de los papás, tiene que ser algo en general, porque hay que entregarle certezas a este niño, que cualquier otro niño no pueda decir, esto no existe, no. Yo estoy tan seguro de lo que yo soy, de lo que yo he logrado, de lo que yo he conseguido, que todo lo que aparezca alrededor no va a hacer que se vaya. Y eso es difícil, pero con apoyo puede ser mucho más fácil de lo que se cree. Y tenemos dos aspectos importantes. Primero, la contención, porque también es cierto que algunos papás, a veces en la desesperación, pueden tomar medidas
que a poco andar terminan siendo contraproducentes. Como por ejemplo, la próxima vez que te pegue, pégale. Por ejemplo. Y eso es muy común. Sí, por eso te decía. O cosas de que a veces los papás empiezan a decir, no, es que tienes que defenderte, es que tú tienes que imponerte, porque tú esto, lo otro. Y además de que el niño se siente mal, además se siente incompetente, se siente que no es capaz de resolver sus problemas, que además su padre, que justamente en contraposición a lo que tú dices, en vez de apoyarlo, lo cuestiona y llorada más su autoestima. Exacto. Entonces, muy importante esto de primero contener. Y ahí le meto algo de mi cosecha. Y esto que sirve para todos, para muchos ejemplos. No tener todas las conversaciones en una misma conversación. A ver, explícate. Si tú vas a contener, solo contiene. Pero no contener, criticar, recordar, perfecto, planificar, perfecto. Técnicas de agresión, habla con la profesora, tráeme tu cuaderno. Lo mismo que con las parejas, a veces cuando uno tiene que hablar varias cosas, unas emocionalmente más positivas y otras un poquito más negativas en el emocionar, vamos de a poco. Si vamos a hablar de algo lindo, hablemos de lo lindo primero, porque entre hablar de lo lindo y lo feo finalmente no queda ni uno ni lo otro. Entonces, si vamos a acoger, quedémonos en acoger con la persona, acoger con el niño, y solo eso en primera instancia, hasta que uno como padre constate que se ha restituido, como conversábamos ahora todo esto de restituir, no es como inventar algo que no estaba, sino que volver a poner algo que estaba antes del restituir. Entonces eso primero, contener, apapachar, como se dice, calmar, dar seguridad, y eso pudiera ser suficiente como para la primera conversación. Y lo otro también que es muy importante es involucrar a la comunidad, para que también el niño sienta que está siendo parte de una coherencia más grande, porque si después hay descriterios en todo tipo de seres humanos, pero es importante que aparezca la comunidad, los padres, se involucre, porque también están estos terceros espectadores que de repente llega un niño y dice, mamá, Juanito le tiró un cuaderno y lo dejó llorando y le salió sangre. Ahí también hay que constatar que hay una conversa ahí también con ese niño que llega, que quizá nunca había visto algo tan violento como eso y me puede pasar a mí, él también me puede pegar a mí. Exacto, y por eso es que es importante que el niño que es víctima de bullying, claro, el niño fue víctima de bullying, pero una vez que se contuvo, se conversó y se tomaron acciones, ya no es víctima de bullying. El niño está haciendo algo que lo hace ya un ser pasivo, ya no es un ser pasivo que está ahí recibiendo el bullying, ahora está haciendo algo que ya no lo hace víctima. El empoderamiento que había señalado antes. Exactamente, y ahí te empoderas, a pesar de que se puede repetir nuevamente la conducta del otro niño de bullying, pero ya mi manera de enfrentar eso, y no me refiero solo a hablar, a pegar, sino simplemente a pensar diferente esta misma situación, va a ser que yo ya no sea víctima. Entonces, esa etapa es súper importante, sin importar si el victimario mide 2 metros, es gigantesco, tiene mucha fuerza, no. El cómo yo me pongo en el rol, no de víctima, ya soy alguien que está haciendo algo para salir de ahí. Importante también esta reconfiguración, que bueno, justamente importante cómo... Bueno, hablando de los niños más pequeños, porque es completamente pertinente lo que tú dices según la edad, porque no es lo mismo un niño de cuarto medio que le está haciendo bullying a otro, a uno de primero básico que le está haciendo bullying al otro. Pero los niños más chiquititos tienen una cosa maravillosa que Maturana también señala, que los niños tienen criterios de satisfacción ante sus preguntas que son muy inocentes. Tú le puedes explicar de cualquier razón algo y el niño en su inocencia y candor, ya, gracias. Porque claro, mi papá dice que no sé, por decirlo, mira, él le pegó porque por ejemplo el viejito Pascuero no le trajo su juguete preferido.
Ya, entonces, y listo. Y eso es suficiente para el niño. Los adultos empezamos a decir, ¿y qué tiene que ver el viejito pascuero con esto? No, eso no tiene que ver. Pero los niños como que se satisfacen con la confianza que tienen de los adultos. Ahora, obviamente en cuarto medio es muchísimo más difícil, muchísimo más complejo. Ya hay cierto nivel de configuración del sistema nervioso, que ya no hay tanta plasticidad, pero hay lo suficiente para seguir trabajando. El temperamento y el carácter están más acoplados, haciendo la personalidad más concreta, o sea, absolutamente. Y es por eso que es más difícil trabajar con un adolescente casi adulto que con un niño. Es muchísimo más complejo porque el niño mapea la realidad de una forma mucho más sencilla, más simple, y fluye, como que los niños fluyen. O los niños sanos, los niños que han sido violentados usualmente están como más, les cuesta fluir. Pero justamente en la adolescencia es donde empiezan las inseguridades por la autoestima, la autoimagen, el estatus social, el rol social, la aceptación, la pertenencia. Entonces hay muchas cosas que se empiezan a trenzar, entonces uno tiene que empezar ya a sacar un hilo de la trenza, el otro. Y es un trabajo mucho más difícil comprender a un adolescente que comprender a un niño. Requiere mucho más trabajo y dedicación. Y es por eso que tenemos que educar, y no quiero decir un trabajo anti-bullying, sino un manejo emocional desde el preescolar. No sacamos nada empezando a hablar de esto en consejo de curso en octavo básico. No, tiene que ser desde chiquititos, empezar a explicarles que lo que siento no está mal sentir rabia, lo terrible es qué haces con la rabia. No está mal tener pena, lo que tienes que hacer es qué hago con esa pena, pero hay que hacer algo con eso, porque si lo tragas, somatización, desborde emocional, crisis de pánico y así seguimos. Has dado con otra cosa que me parece importante también, de dejar que el niño aparezca de forma legítima. Un ser humano y un niño siente lo que siente. Mala cosa es partir negando lo que siente el niño. Entonces primero aceptarlo y luego invitarlo a la reflexión que de ahí se funda. Pero por ejemplo, cuando pasa que por ejemplo puede darse más casos cuando hay un padre y un niño, que el niño le diga, papá, me da miedo. Pero ¿cómo te va a dar miedo si es más pequeño que tú, si es de un curso más abajo? No, tú tienes como, más encima tienes miedo, tú eres hombre. Y justamente hace más daño tratando de ayudar, porque inmediatamente el mensaje es, estás equivocado, estás mal, el problema es tuyo, lo que tú dices no es válido, y se produce una negación del ser del niño. Y una proyección de lo que nos gustaría a nosotros que fuera nuestro hijo, nuestro niño. Y la verdad es que somos todos seres, lo que conversábamos hace un rato, somos seres absolutamente diferentes. Entonces tenemos que mirar su autenticidad. Y cada uno es auténtico de acuerdo a las propias características. Sí, podemos ayudar a modelar de todas maneras, pero existe, y yo siempre digo, hay un 50% de nuestra personalidad a los 20 años que es genético. Y hay un 50% que nosotros podemos modelar, pero hacer a nuestra imagen y semejanza como si fuera un perrito que yo voy a hacer que haga todo lo que yo quiero, eso va a ser imposible. Así que los papás que quieren al niño perfecto, nunca va a ser perfecto. Y tenemos que aceptar que hay algunos que tienen déficit atencional, que hay algunos que no les gusta ser extrovertidos y no quieren presentar, que hay algunos que no les gusta hacer deporte. Bueno, así es nuestro hijo, eso es lo que a ellos no los mueve. ¿Pero qué los mueve? Agarremos lo que los mueve y fomentémoslo. Importante es como una mirada más apreciativa. Usualmente uno puede podemos tener conversaciones con cualquier persona basado en lo que falta, como método o preferencia. O sea, uno puede tener esa conversación en algún momento legítimamente, pero cuando eso se vuelve un patrón rígido y reiterativo y el mensaje siempre es, no, es que te falta, es que te falta, es que te falta, obviamente puede causar un daño en el otro importante y profundo. Otra mirada es invitarlo a decir, mira, no te gusta esto, pero ¿qué es lo que más te gusta del día? No, me encantan matemáticas, por ejemplo. ¿Qué te gusta de las matemáticas? Sí, yo cuando era niño. Y esa conversación desde la validación del otro, desde lo que es, desde lo que está, es súper mágico para la generación de confianza, que además se vuelve como un mecanismo de
de prevención, porque cuando uno construye confianza es mucho más probable que un niño que pueda ser dañado o que perciba peligro te lo comente. A diferencia de que si eres más, no, es que eso no, es que eso está mal, es que tú debiste haber hecho, es que yo cuando era chico me pasó lo mismo, yo hice esto. Y ahí un buen tip, Seba, que yo le digo mucho a los papás, es el ¿cómo te fue en el día? Ay, mamá, otra vez, de nuevo me preguntáis lo mismo. Porque claro, es como, te estoy investigando. Pero si tú preguntas, ¿qué fue lo mejor del día? El niño, el adolescente va a enganchar porque te va a hablar de lo que a él más le gustó, lo que lo movió, lo que lo motivó, lo que lo iluminó. Y por ahí se puede entrar. Entonces, quizás hay que cambiar esa mirada y hay que partir. ¿Qué fue lo mejor del día? Listo. Y entrar por ahí. Ahí está un poco las comprensiones de los adultos, porque a veces, como yo te decía, esto de esta como idiosincrasia de qué es mejor, qué es peor, qué es más, qué es menos, funda cosas bastante particulares. Por ejemplo, cuando tú preguntas ¿cuál es el niñito que te cae mejor?, inmediatamente lo estás obligando a jerarquizarlos. Si tú le preguntas ¿qué es lo que te gusta de tal persona? ¿Qué es lo particular del otro? ¿Qué es la diferencia que notas? Lo estás invitando a otro mundo, no de jerarquizarlo, sino de curiosear y de apreciar lo distinto. A ver más lo cualitativo que lo cuantitativo. Y que nosotros estamos tan equivocados cuantificándolo todo, cuando en realidad tenemos que mostrar las cualidades. Y cuando uno dice cualidades, dice, ay, uno siempre piensa en lo positivo. Sí, por lo general uno dice, hoy, ¿cuáles son tus cualidades? Y uno no dice, ay, mis debilidades son... No, cuando uno dice cualidades, uno piensa al tiro en lo positivo. Llevar a ese lado a los niños, a contactarse, como decíamos hace un tiempo, con lo que funciona y no con lo que no funciona, porque lo que no funciona el niño sabe. El niño sabe que no le gusta la matemática, el niño sabe que no le gusta la clase online, el niño sabe que le cae mal Juanito que se sienta 3 puestos más allá. Lo saben, pero ¿saben realmente qué es lo positivo de ese contexto escolar? ¿Saben qué es lo que los mueve? ¿Saben qué materia les encanta? ¿Saben qué profesor les hace sentir bien? Quizás nunca se lo han preguntado. Y en el tiempo, según cómo tú preguntas, también vas construyendo un tipo particular de vínculo. Me gusta esa distinción que tú haces. Uno podría hablar de mejores preguntas. Claro, una pregunta, ¿cómo estuvo tu día?, yo la encuentro buena, porque a pesar de que la respuesta sea reiteradamente ¿qué te importa?, nadie va a poder decir de que no eres importante para quien dice quererte. Y eso ya es un valor, y eso es importante. Pero luego de esa comprensión, si ya ves que estás chocando contra la pared recurrentemente, comprenda que también tiene otros recursos disponibles, como por ejemplo, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Cuál fue la parte del día que más te da satisfacción? ¿Cuál es la materia que más te gusta? ¿Qué sé yo? ¿O qué es para ti importante? Esas cosas abren el mundo. Porque te hacen mirar la realidad desde otro foco, pero es la misma realidad. Y nosotros creemos que los niños siempre ven la realidad desde una sola forma. Y ellos son los que más ven la realidad de otras formas. Entonces nosotros también aprender a jugar con esa mirada, aprender a acompañarlos con esa mirada. ¿Y qué es lo que hace eso? Que nosotros también desarrollemos habilidades blandas que son más parte de los niños. Y bueno, todo esto en el bullying, por ejemplo, el vínculo con el padre o la madre o el cuidador, según cómo se constituye o se configure una familia, es bien importante tener en cuenta de que es bueno sembrar vínculos sanos, sembrar confianza, sembrar aceptación y preocuparse de construir eso día a día. Porque puede que llegue el día en que eso va a ser lo único que tú tengas para poder lidiar con algo importante que le esté pasando a un otro significativo para ti. Puede ser pareja, familia, hijos. Y esas cosas se construyen en lo cotidiano, en lo que uno diría, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? No hice nada, no, en realidad estuve en la casa, todavía no hice nada. Oye, pero ahí pasan muchísimas cosas. Claro, quizás no va a ser muy interesante para con quien tú conversas que te diga, bueno, hice esto, lo otro. Pero en esas pequeñas cositas uno va poniendo un granito, y en el tiempo hace una playa.
Entonces hay que valorar los granitos de la playa. Ir trabajando el apego seguro, que en el fondo el apego seguro es que yo pueda responder a las necesidades de un hijo. Partamos desde el apego básico. Cuando el niño se siente mal, cuando el niño siente que necesita ayuda, siente que necesita un otro para solucionar algo que no puede solucionar, que ahí venga esta persona cercana, que no tiene por qué ser un papá, puede ser un abuelo, puede ser un cuidador, y ayude a solucionar esa temática. Desde algo tan simple como cuando el niño llora porque tiene hambre, uno poder entregar la mamadera, o cuando el niño llora porque necesita dormir y está incómodo y uno lo toma, en algo tan simple como eso, o en estar pasando mal porque un compañero lo está agrediendo, y el tener la tranquilidad que mi papá o mi mamá va a llegar y me va a decir: ven, suelta aquí, vamos, yo estoy, y después nos preocupamos de qué hacemos. Te contengo, que es lo mismo, la misma sensación, y después lo solucionamos. Nuevamente, doblemente importante el ser asertivo, de también entender que las posibles emociones que se pueden dar en una configuración de bullying son múltiples. Porque una persona que es agredida puede sentir rabia, impotencia, pena, vergüenza, sentimientos de inadecuación, pueden entrar en crisis de seguridad ontológica, pueden darse muchas cosas. Por eso primero tratar de ver qué es lo que el niño, cuál de todas las posibilidades se están concretizando, y ver cuál es la que conecta con esa. Porque si tú ves que el niño tiene miedo, y tu conversación va a ser: no tengas miedo, tienes que ser fuerte, tú eres un niño, eres hombre, tienes que esto, lo otro. Entonces, oye, si tiene miedo hay que contenerlo. Si tiene duda hay que darle certezas. Si está confundido hay que darle claridad. Si tiene vergüenza hay que explicarle que no tiene por qué tener vergüenza si él no ha hecho nada. Entonces también mirar al niño o mirar al otro en genérico para saber qué armoniza. Y si hay culpa, porque también los niños se sienten muy culpables. Yo no soy un niño lo suficientemente bueno, no soy el niño que mi mamá quiso, no soy el compañero que el resto quiere. Y la culpa es muy, entre comillas, va a sonar raro, pero muy femenina, porque va hacia adentro. Por lo general la tristeza y la culpa van hacia adentro. Es de las personas más introvertidas, por tanto se ve menos y el papá lo entiende mucho menos. Entonces, ya se le va a quitar, está un poco triste, a diferencia de la rabia, que la rabia es mucho más masculina, va hacia afuera, por tanto agrede a los demás, y es mucho más fácil darse cuenta y el poder tomarlo y tratar de manejarlo. Entonces no podemos esperar que un niño vaya a reaccionar agresivamente siempre, o por otro lado, desde un punto de vista más entristecido, más hacia adentro, o culposo. Cada niño es distinto. Eso es fundamental. En cualquier ámbito relacional de cualquier cosa, siempre es bueno mirar la emoción del otro. Por eso es como, primero, darnos el tiempo de que el otro aparezca. Si el otro no aparece, si yo no logro verlo, si yo no logro comprenderlo, las probabilidades y las posibilidades de asertividad se van mermando. Y de ahí a veces nos pasa estos algunos arquetipos, pero a veces los hombres somos un poco desatentos al mundo emocional más sutil de los otros. Y a veces desatendemos que para otras personas el mundo emocional es mucho más importante y requiere mucho más tiempo y dedicación y silencio, cosa que a los hombres nos cuesta un poquitito al tener una mentalidad un poquitito más práctica. Es como ya pasemos a la parte en la que se soluciona todo esto, ya rápidamente. ¿Qué hacemos? Sí, ya, pero ¿qué hacemos? Ya, no, si ya te entendí, mira, si este te pega, a ti te da lata esta cuestión, sí, yo sí te entiendo ya, pero entonces hagamos, ¿qué vamos a hacer? Y te saltáis toda la otra parte que viene del comprender, del escuchar, del acompañar, del sentir que eres importante para el otro, y se pierde todo eso, ya vamos a la solución. Ahora, cada vez hay más hombres que logran una aceptación positiva, incondicional, como diría Rogers, del otro, y logran acompañar hasta después de hacer algo. Yo me he impresionado con las generaciones actuales de papás. Sí, van cambiando culturalmente. Y tengo que aplaudirlo, porque es muy distinto a los pacientes que trato hoy a los que trataba hace 10 años. Este cambio generacional de que el que acompaña al hijo a terapia es el papá y no la mamá. El que habló con la profesora es el papá y no la mamá. El que va a buscar al colegio es el papá y no la mamá. Ya hay que darles un empujón y decir: lo están haciendo bien. Falta.
sí, falta. Para todos nos falta, a las mamás y a los papás. Pero está siendo súper rico ver cómo están aprendiendo a tomarse el tiempo de conocer al hijo o hija antes de actuar. Eso es esperanzador. Mucho. Oye, Marisol, se nos acabó el tiempo, esta cosa se pasa volando y quería darte un minutito para que puedas invitar a la gente que nos está viendo a cómo contactarse contigo. Tú tienes harto material también en tus redes sociales que pueden ser útiles o sincrónicos. Eso pasa que me metí, justo encontré una cosa que me hizo tanto sentido, así que darte el espacio para que logres que la gente pueda llegar a ti para los que quieran. Bueno, gracias Seba primero por este espacio y no sé, pues invitar a la gente. No, ahí tienes tu cámara. Allá, ahí. Invitar a la gente a verme en redes sociales. Yo estoy en Instagram @psicóloga Marisol Sagredo, o en Facebook o en mi página web psicóloga Marisol Sagredo, en donde yo trato muchos temas para volver la psicología no tan científica sino que más humana, para poder entenderla y para que todos podamos crecer un poquito día a día. Así que si quieren contactarse conmigo, me demoro en contestar porque son muchos, pero siempre lo hago. Así que un abrazo a todos y los invito a @psicóloga Marisol Sagredo. Muchísimas gracias, Marisol, por aceptar la invitación para poder conversar y reflexionar sobre aspectos tan importantes del cuidado de nuestros niños y el cuidado en general, que usualmente lo que sirve para un niño, en la mayoría de los casos sirve para cualquier persona, la inocencia y simpleza que tienen, por lo menos como un inicio. Creo que estos temas tenemos que tenerlos más tiempo en la televisión, más tiempo en los medios, los psicólogos hablar más, compartir más, abrir temáticas, promover conversaciones familiares, de pareja, de comunidades educativas, políticas sociales, culturales, planetarias. Así que muy agradecido por todo lo que nos has compartido y por una conversación bien fluida. Logramos encontrar algunas cosas para el que está buscando tomar nota, así que superamos ese estándar. Muchísimas gracias, Marisol. Gracias. Los dejo a todos invitados a seguir reflexionando en la búsqueda de las mejores comprensiones que fundan las mejores decisiones. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Marisol. Gracias.